Rabbi Yosef de Hicatilla, Sot HaHashmal, el secreto del Hashmal, que les decía, algunos lo definen como el electro o el rayo relampagueante en el árbol de la vida, entra como si fuese en zigzag, como un rayo, ¿verdad? Pero ya hemos estudiado en la clase anterior que en la Kabbalah que recibió Rabbi Yosef de Hicatilla, él nos explica que el Hashmal hace referencia a un tipo de seres, a una forma de creación, que son seres de fuego que están cerca de la presencia de Dios, que están cerca de la Merkabah, del trono de Dios. Entonces, para Rabbi Yosef de Hicatilla, en la Kabbalah que él recibió de sus maestros, para él el Hashmal hace referencia a un tipo de seres, una forma de creación espiritual. Fíjense. Ahora, en la última clase nos despedimos haciendo énfasis de que hoy iríamos a explicar el lado femenino del Hashmal. Así como lo escuchan. Vamos directamente, sin mucha más dilación, a entrar directamente a leer el texto y a explicar qué es lo que nos quiere decir Rabbi Yosef de Hicatilla, porque les decía, aquí vienen secretos muy importantes. Este es un curso que va dedicado a entender los secretos del Maaseh Merkabah. Los secretos del Maaseh Bereshit ya los explicamos en el curso anterior que dimos, Sot HaNahash, el secreto de la serpiente. En este estamos enfocados en el secreto de la Merkabah, que son los dos grandes temas de estudio en la Kabbalah, de acuerdo a la tradición que recibió este gran cabalista. Dice así Rabbi Yosef de Hicatilla, alaba Shalom. Y has de saber que a veces se llama Hashmal y a veces se llama Hashmalah. O sea, es una forma femenina. Cuando calla y recibe se llama Hashmalah y cuando habla e influye se llama Hashmal. Y esta alusión se refiere al conocimiento de muchas reglas para la obtención del Hashmal, y a medida que el Hashmal revisa a los profetas y a los conocedores de la Merkabah, si los encuentra apropiados, como hemos dicho antes, les da permiso para entrar, y si no, los rechaza hacia afuera. También en ocasiones quema y da muerte incluso a jóvenes, como lo que se relata en el Talmud, en el Tratado de Hagigah, en el capítulo En Dorashim. Enseñan los rabinos el relato de un joven que estaba disertando, o sea, dando una conferencia, un shiur, acerca del Hashmal en casa de su maestro, cuando salió fuego del Hashmal y lo consumió. ¿Qué es el Hashmal?, preguntó Rabbi Yehudá. Hayot, parlantes de fuego. Y fue enseñado en una beraita, a veces callan, a veces hablan. Cuando el discurso divino emerge de la boca del santo, bendito sea, se callan. Wow. Vamos a explicar acá porque, como ven, aquí hay información muy fuerte en lo relacionado con el Hashmal. Recuerden que los secretos del Hashmal ya tienen que ver con Kabbalah de un nivel muy, muy elevado. Ven que estamos hablando aquí de ángeles, de seres espirituales, de cómo funcionan las jerarquías, las estructuras, cómo tiene organizado el Creador a estos seres en sus diferentes, vamos a llamarlos dominios, poderes, potestades, como se le llaman a estos seres, en los diferentes cielos. Y fíjense que él habla acerca del Hashmal. El Hashmal en sí es uno solo, pero el Hashmal puede asumir una función masculina o femenina. Cuando es masculina se llama Hashmal, cuando es femenina se llama Hashmalah. Y esto ya lo hablamos, es como los ángeles. Tienen función como ángel o tienen función como shedim, lo que llaman demonio. Es como dos caras de una moneda. Es como la creación del hombre, que dicen que el ser humano en el principio fue creado